Nuestro homenaje a todos los heridos, malogrados, muertos, familiares. Esto no se puede volver a repetir. Lastimosamente la fatalidad está a la vuelta de la esquina. Nos constituimos para elevar una oración al lugar, no por un espíritu voyerista, y quedan estas prendas, estos zapatos como mudos testigos de lo brutal que fue lo acontecido este viernes. El especular, el buscar culpables anticipadamente, el decir se debería trasladar al aeropuerto son discusiones anodinas que no vienen definitivamente a enriquecer el debate. Se va a poder esclarecer qué es lo que pasó el pasado viernes, luego del informe pericial que se haga al conocer en 6 meses el reporte de la Caja Negra y obviamente el informe técnico de la Junta que se está formando para hacer la investigación correspondiente. Pero como este es un tema altamente técnico, nosotros nos rodeamos de gente experta. Y creo que esta entrevista que hemos sostenido con un comandante del JOIT, de Aerosur y obviamente de Boliviana de Aviación, y en su primera formación, instructor y comandante del C-130H, creo que nos puede dar una idea muy clara de si este es un avión viejo, si este es un avión que no debió operar, si hay un error o no hay un error y de quién podría haber sido. Quiero presentarles esta entrevista que creo que va a ser esclarecedora. Ya les había anunciado que tenía una presencia muy importante. Lastimosamente, y me reafirmo en lo que digo, cuando se da un episodio de la gravedad del que hemos vivido en nuestro país el pasado viernes, todos nos volvemos expertos en aeronáutica. Opinamos de lo que se debería hablar, o sea, de lo que debería hacer. Escuché a candidatos decir se debería trasladar el aeropuerto, en fin. Ante la especulación, certeza. ¿Y quién te puede dar la certeza? Una persona que tiene 22.000 horas de vuelo. Ha sido instructor del Hércules, como habíamos descrito. Tiene más de 3.800 horas ahí. Empezó en la FAB, trabajó en el JOIT, trabajó en Aerosur y cerró su carrera de piloto en, por supuesto, Boliviana de Aviación. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida al señor comandante que hoy nos honra con su presencia y obviamente nos va a aportar al debate y a la comprensión luces que creo que son fundamentales. Estanislao Finfera, capitán, comandante, un gusto que esté con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos. Es un gusto, agradecido por la invitación y a las órdenes. He escuchado la introducción de lo que usted estaba mencionando y verdaderamente a 5 días, casi a una semana del fatal accidente, pues hay mucha gente que opina, especula al respecto y estoy a la orden en lo que yo pueda esclarecer o aportar con la entrevista que usted me hace. Capitán, quiero empezar dejando algunos conceptos para que los civiles, los que no entendemos la aeronavegación, podamos tener la idea clara. La aeronavegación es una de las disciplinas que es redundante en su seguridad. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente cierto, Juan Carlos. Es tan segura el tema de la aeronavegación o el vuelo en las aeronaves, sean militares o civiles, que por supuesto vienen de un proceso de programas de mantenimiento que están sujetos, en este caso, a reglamentaciones establecidas en la Fuerza Aérea y en la aviación civil, reglamentadas y haciendo un cross-check con la Dirección de Aeronáutica Civil. Entonces, ningún piloto o tripulante de alguna aeronave se va a subir a una aeronave que no esté
en el 100% aeronavegable, ¿verdad? Sería un suicidio hacer eso. Vamos a hablar de dos partes, comandante. Una, voy a hablarlo en términos de computadora, el hardware, que son los fierros, y otra, el software, que es el piloto, ¿verdad? Que es el conocimiento de ese piloto. He escuchado decir, y perdóneme la expresión de la que me hago cargo, a tarados decir, pero era viejo pues el avión. Las aeronaves no son ni jóvenes ni viejas, las aeronaves tienen y no tienen overhauls y mantenimiento. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente correcto, Juan Carlos. No existe aeronave vieja. Voy a dar un poco de historia, lo que significa el C-130, fabricado por la Lockheed Martin. Data de los años 50, 54, es decir, que el 2024 ha cumplido 70 años de fabricación de esas aeronaves. Empiezan las aeronaves C-130A, C-130B, C-130H y lo último que tenemos es el C-130J, que es totalmente digital o EFIS en este caso. Entonces es una aeronave que ha ido constantemente en evolución y en progreso, y por supuesto que un buen porcentaje en el mundo entero dispone en la parte militar, porque es un avión diseñado, fabricado para transporte militar. Cuentan con este tipo de aeronaves, ¿no? Bolivia ha contado con los modelos A, modelos B también y los H. Entonces estamos dentro de todo lo que haya sido una historia de lo que es el C-130 en nuestro país, y particularmente en este caso la Fuerza Aérea, por supuesto. Yo quiero comentar algo muy particular. Yo he sido un fanático de la operación de Entebbe, por ejemplo, que se desarrolló en 1976, y la joya de esa operación fueron los aviones Hércules que el ejército israelí utilizó para llegar hasta Uganda, ¿verdad? Es una nave que necesita de muy poca pista y tiene una enorme capacidad de transporte de blindados, tropas, etcétera, etcétera. Curiosamente, ya en 1977 Bolivia compraba 2 de estos aviones, lo que nos muestra que estábamos en una especie de vanguardia, se puede decir, en este tipo de aviones, mi querido comandante. Correcto, es más, esas han sido compradas directamente de la Lockheed, ¿no? O sea, estábamos en el modernismo, que le digo, en ese momento actualizados. Grandes personajes, pilotos militares, han sido grandes representantes y han ido a hacer el curso ahí mismo en la fábrica para traerlos, y es con esas 2 aeronaves, con los Charlie Papas en esa época, con la designación o la nomenclatura al país, que han empezado, y ahí se forma el TAP. Entonces tenemos grandes representantes, pilotos de mucho renombre en Fuerza Aérea, y es así como usted dice, en esa época era lo último que había en C-130, ¿no? Ahora, comandante, hemos hablado del fierro, del hardware, y me parece pertinente que usted aclare, los aviones no son viejos. Los aviones tienen un diseño de muchas décadas, pero si siempre tengan un overhaul, son como aviones cada vez pues prestos, aptos para su uso. Quiero cerrar ese capítulo y hablar del piloto. Yo tengo un hijo que es piloto, ya está 10 años en la aeronavegación, vuela no en nuestro país, es piloto de jet, y el sentarse al lado derecho o al lado izquierdo es un esfuerzo de miles de horas de trabajo, de estudio, de certificaciones, de licencias, de certificados médicos, porque ahí se habló del piloto que comandaba justamente la aeronave, se decía, pero 11 días de comandante también, o sea, como infiriendo que era un muchacho que se habría sentado en el lado izquierdo porque la suerte le sonrió, sin asumir lo difícil que es llegar a ser comandante de una aeronave, ¿verdad? Correcto, Juan Carlos. Mire, las estructuras de habilitaciones, de enseñanza, tanto en lo militar como en lo civil, obviamente tienen la misma filosofía de formación.
Lo que sí cambia en la parte militar son algunos reglamentos que existen dentro de los parámetros militares, limitaciones y a veces mucho más restrictivas que en la parte civil, muchas de las veces mucho más restrictivas. Entonces, la carrera de pilotaje en realidad, en lo civil como en lo militar, es de grandes esfuerzos desde que se empieza a formar hasta que termina su carrera profesional. Y empieza desde los aviones muy, muy pequeños, es decir, los aviones de escuela, en un 152 en la aviación civil, y le puedo hablar de lo que yo he sido formado, por ejemplo, en la parte militar, en un Uirapuru o T-23 de industria brasilera. Entonces, se empieza desde los aviones pequeños. No existe la posibilidad de que alguien aparezca directamente en un C-130 dentro de la carrera militar, ni en la carrera civil que aparezca en un 747 o un Airbus 380. Es una carrera de mucho sacrificio, muchas habilitaciones. El pasar de un avión a otro necesita una habilitación. El pasar de una empresa a otra necesita habilitación. En Fuerza Aérea, estar destinado en un lugar para seguir su carrera de transportes, y si es de helicóptero, en fin, a la fija, a la rotatoria. Entonces, es una gama de habilidades, aptitudes y sacrificios, sobre todo para llegar a una habilitación como es esto. El que se diga y se especule tanto con esto de que ha sido habilitado recién, etcétera, etcétera, es que ha cumplido absolutamente todas las regulaciones establecidas en el programa de entrenamiento que en este caso tiene la Fuerza Aérea. Me parece importante porque ante un episodio siempre la culpa la tiene el piloto, ¿no? Es lastimosamente una máxima a nivel internacional, es que el piloto debería ver, es que el piloto es uno de los pocos profesionales, comandante, que llega a su oficina como cualquier otro profesional y no sabe si va a regresar a casa y no sabe cómo va a ser, depende de un conjunto de factores y de un conjunto de acciones sistémicas que puedan garantizar su seguridad y la seguridad del vuelo, ¿verdad? Pues es una mística que un poco ya va desapareciendo con el tiempo, Juan Carlos. Hoy en día la estadística muestra que los accidentes por carretera, transporte terrestre, son más a menudo y tiene mucho más cantidad de accidentes y tiene mucho más cantidad de personas que han perdido la vida en este tipo de transporte. La tecnología hoy en día establece parámetros de seguridad que están sobre todas las cosas, ¿no? Entonces la tecnología es grande y para dar juicio de valor de un accidente hay muchos parámetros que uno tiene que analizarlos, porque no va libremente, y más si no siquiera tiene idea de lo que es un tema aeronáutico, y menos si conoce ese avión. Yo no entiendo cómo la gente se puede animar siquiera a dar un juicio de valor sin antes tener los factores que pueden incidir en una fatalidad como la que ha sucedido. Ahora, un piloto no es loco, ¿no? No es un suicida, como usted bien ha dicho, comandante. El piloto, antes de subirse a ese avión, hace un 360, recorre la aeronave, revisa lo que son sus manifiestos, revisa bitácoras, planes de vuelo y demás. O sea, hay una preparación anterior al hecho de encender la máquina, ¿verdad? Por supuesto, de entrada uno tiene que pedir el libro de mantenimiento, lo que significa el libro de vuelo, y ahí está establecido qué reportajes anteriores tiene, si usted está tomando el vuelo, el primer vuelo del día, o está tomando la aeronave a primera hora, etcétera. Tiene que usted tener la lectura correspondiente y con seguridad que tiene que saber, pues, qué corresponde cada reportaje que está ahí, si está aeronavegable, como lo decía a un comienzo, y repetimos la historia, nadie se va a subir a una aeronave que esté en un mal estado. Ahora, los accidentes no solamente pueden analizarse en el tema
del piloto, porque el piloto cumple sus funciones en pedir los datos meteorológicos, saber cuánto de peso está llevando, en fin, una serie de características. Esa es la parte humana, pero la parte técnica también ya se la he descrito viendo la parte de lo que significa algún reportaje de mantenimiento. Y la ambiental, que es una de las importantes, la meteorología antes de salir y al llegar. Entonces, son factores que uno tiene que analizar y a priori dar un concepto o una, ¿qué le puedo decir? Atreverse a deducir y a decir, bueno, ha sido falla del piloto o ha sido falla de la torre de control. Sabemos todos que la operación en La Paz es muy especial, entonces todos los pilotos que operan en La Paz y hemos operado en La Paz sabemos por qué y cuáles son las condiciones existentes meteorológicamente para operación en La Paz, ¿no? Ahora, es un aeropuerto, y usted me dijo en la víspera, crítico. No es una palabra menor. Tienes prácticamente una tabiquería alrededor, que es la cordillera. Tienes baja sustentación por el poco aire y oxígeno que tenemos a esta altura. Y tienes una pista que no es completamente horizontal. ¿Estoy en lo correcto, capitán? Es horizontal, pero lo que pasa es que La Paz está a 13.325, si no me acuerdo, estoy equivocado, en pies y 4.000 metros sobre el nivel del medio mar. Y la pista, esa extensión, y tiene un ancho de 46 metros. Entonces, las orientaciones de cabecera están de acuerdo a la ubicación de la pista de aterrizaje, la 1.0 y la 2.8. Escuchaba a un abogado decir 1.0, 2.8. Por eso es que a veces uno escucha especulaciones y no hay mucha idea de las personas que están haciendo la crítica de lo que ha podido suceder. Y le decía que este aeropuerto tiene una gradiente, es verdad. Si usted opera de la 2.8 hacia la 1.0, tiene una gradiente y exactamente de 49 metros, aunque usted no lo crea. Wow. Usted no puede ver la cabecera de la 2.8 a la cabecera del 1.0 porque tiene una gradiente. Entonces, en el aterrizaje, bueno, es como cualquier operación con la cautela que se tiene que tener, porque es un aeropuerto de altura. Hay muchos aeropuertos en altura, en el Tíbet, etcétera, que son también de consideración, ¿no? Y por supuesto, La Paz tiene las características que usted las mencionaba. Y toda operación en altura tiene procedimientos especiales, etcétera, y que se los va cumpliendo porque tiene que cumplírselas, ¿no? Es más, por decirle algo, y le doy el ejemplo muy claro, las aerolíneas como American, cuando empiezan el descenso, cuando venía American, por procedimiento a los 18.000 pies, donde es la altura de transición, ahí empezaban a utilizar oxígeno para obviamente la persona que vive en el Alto, en La Paz, seguramente y clínicamente tienen los pulmones más desarrollados y son del lugar, etcétera. En fin, estamos acostumbrados a ir y venir a La Paz, pero tripulaciones extranjeras tienen muchísimo cuidado y le tienen mucho respeto a la operación en La Paz, Bolivia, el Alto. Ahora, vamos a hablar un poquito. Hay condiciones favorables y desfavorables. La meteorología con una temperatura de 5 grados bajo cero que se reportaba ese momento con granizo hacen que la operación se complique. La temperatura en este caso está favorable, Juan Carlos. Cuando la temperatura a esa altitud del aeropuerto está sobre los 15 grados, es más peligroso que esté a menos 5. Absolutamente cierto, eso no podría ser factor. Ya le digo, está favorable. Ahora, el granizo, yo no puedo, no tengo conocimiento, no podría yo decir si estaba, porque no conozco. Dentro hay una junta investigadora en Fuerza Aérea que se llama la Junta Investigadora de Accidentes. Ellos son los responsables de llevar
el análisis y el estudio de lo que ha sucedido con la meteorología, qué condiciones de viento, etcétera. Como le digo, es muy difícil que yo pueda establecer. Lo que sí le digo, que la temperatura para mí es un tema muy favorable si estaba a -5, pero el resto desconozco. Le mentiría si sé que estaba con granizo. No tengo la meteorología, que no me corresponde, ¿me entiende? Es una cosa que está a cargo de expertos en Fuerza Aérea, y que cuando les tocó hacer, y son elegidos y son nombrados para que hagan todo este tipo de análisis y estudien cada uno de los factores que han llevado al suceso tan fatal. Capitán, me parece fantástico. Ahora, le decían, seguramente se va a tapar, y en aeronavegación parecería esto poco probable, ya que existe una caja negra, que en realidad curiosamente es naranja, donde se registra la comunicación de voz, y los aparatos prácticamente han grabado todo lo que han sido las últimas operaciones y movimientos antes del accidente, ¿verdad? Eso quiero dejar muy claro, Juan Carlos. Este tipo de aeronaves C-130 son de versión militar. Los C-130, los 100% militares, no cuentan con caja negra. Pero los C-130H, esta nomenclatura yo quisiera que tome bien en cuenta. Habían aviones, uno que fue reemplazado, que justamente con el tiempo se hizo un contrato y se lo llevó a volar al África, juntamente con Charlie Papa. No recuerdo las matrículas, pero estos han salido de la Lockheed Martin con el FDR y el Voice Recorder. O sea, el FDR es el Flight Data Recorder, que muestra el diagrama de lo que significa qué estaba sucediendo con el avión. En resumen, quiero decirle que estos dos C-130H 382L Charlie cuentan con la famosa caja negra, ¿no? Entonces, es posible que después de la investigación tengan mucha información los que están en la Junta y puedan determinar qué es lo que ha pasado exactamente con la operación en La Paz. Ahora, esto no puede ser interpretado en el país. Esto es llevado a Estados Unidos, donde se descomprime. Voy a utilizar una palabra medio brutal, pero para que la gente lo grafique. Y estos datos toman unos 6 meses en su análisis. ¿Estoy en lo correcto, capitán? Está en lo correcto, pero no solamente creo que se puede hacer en Estados Unidos. Tengo conocimiento que en el Brasil también hacen, pero de todas maneras es importante que se tome esto, el tiempo necesario, digamos, que valga la investigación para detener a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, comandante, me imagino que la evaluación de esos datos de las cajas negras con la investigación física, científica, el avión habla prácticamente de lo que sucedió en ese episodio de las 6 de la tarde, van a darnos a conocer un reporte preciso para poder saber exactamente qué es lo que sucedió y qué falló. Exactamente. Es la Junta Investigadora en Fuerza Aérea. Es un conjunto de personas que han sido asignadas a hacer todo este trabajo. Ellos son los que se encargan de ver las condiciones meteorológicas, en qué condiciones estaba el aeropuerto, la terminal, en fin, cada uno de los detalles, porque hay que tomar muchos factores. El factor humano, ahí hay que ver las últimas horas de vuelo del piloto, en fin, en la parte médica, después la parte técnica. Le digo y me anticipo a decirle, los libros están en el momento de subir al avión, uno tiene que verificarlos y todos los aspectos, la ambiental que se va a tomar en cuenta, el momento en el que ha despegado, porque eso existe, ¿verdad? Ha tenido que salir con un dato meteorológico y sabe que la hora de vuelo o el tiempo de vuelo será 1 hora y media,
o 2 horas. Entonces hay el TAF, que significa las posibilidades cambiantes en cierto tiempo en las terminales que uno vaya a operar. Pero ellos van a determinar con seguridad cada uno de estos detalles que tenemos arriba. Sin el afán de simplificarlo y a tiempo de agradecerle esta orientación que usted nos da, quiero deducir de esta entrevista y de su expertise, querido comandante, de que habría que aplicarle serenidad y dejar que la ciencia, que la Junta Investigadora determine, y cualquier otro intento de hablar de culpabilidades o inocencias, quizá estaría de más hasta esperar ese fallo. Considero que sí, Juan Carlos, porque es muy a priori el atreverse a dar tantas especulaciones al respecto. No nos olvidemos que el piloto, yo lamento mucho, solidario con toda aquella gente que ha perdido la vida ahí, pero no nos olvidemos que los pilotos también somos humanos y por algo es un accidente, porque no lo hacen premeditadamente, ¿no? Entonces, respeto yo mucho el dolor que ha causado todo esto, no solamente a los afectados, sino al país entero. Añadir una cosa, he escuchado muy libremente a gente que tiene, habla, no sé si corresponderá políticamente o quiere ganar algo, pero el pretender cambiar el aeropuerto, mover el aeropuerto a otro lado por causa de este accidente, me parecería algo que no tiene mucho sentido, porque créame, el 90% de los aeropuertos en el mundo, le voy a hablar de los vecinos, en Sao Paulo, en Brasil, Congonhas, Galeão, en Río, Guarulhos, en el mismo Sao Paulo, en Bogotá, El Dorado, en Cali, en fin, todos los aeropuertos, ni qué decir en Estados Unidos, están rodeados de centros urbanos y casas. Y así usted mueva el aeropuerto para decirle algo a Viacha o a Laja, que había, a propósito, el aeropuerto, una pista en Laja, y ahí hacían mucho aeromodelismo. Pero créame que en el tiempo menos esperado, eso va a estar poblado igual, porque un aeropuerto genera economía, genera movimiento, genera todo lo que se está generando. Entonces hay también algunos temas que podrían mejorarse en lugar de hacer la crítica y querer mover al aeropuerto el Alto, ¿no? Es el descongestionamiento de las vías, porque eso ya corresponde, o sea, no me corresponde decirlo, pero ya es otro aspecto. Los perímetros del aeropuerto están podrían estar dentro de los límites, porque tiene su área, su cono de seguridad, etcétera. Pero el trasladar por causa de un accidente, no veo, creo que es un despropósito de la gente que quiere hacer noticia en base a esto, ¿no? Además, la situación del país, imagínense el costo, lo que puede significar el trasladar un aeropuerto. No tengo idea cuánto podrá costar, ni se me viene a la mente, pero ha costado tanto sacrificio hacer este aeropuerto que bueno, todo el mundo lo conoce y no veo la razón justificable para poder tener esa idea del traslado, Juan Carlos. Mire, yo me quedo con esto, de verdad, sí. Estamos hablando de cifras muy, muy grandes para este tema, y obviamente condiciones de acceso que serían importantes y que sí las tiene el Aeropuerto Internacional del Alto. Comandante, aprecio sobremanera su tiempo, la generosidad. Permítame comprometerlo si al evolucionar la información requerimos de una mirada serena, técnica, lo pueda volver a molestar. Pero va a ser un gusto, Juan Carlos. Gracias nuevamente por la invitación y estoy a la orden para cuando se quiera. Gracias, mi querido comandante. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, Juan Carlos. Gracias.